Muy buenos días, amados hermanos. El Señor nos continúe bendiciendo a todos en esta hermosa mañana en que podemos congregarnos para adorar a nuestro Dios y oír su preciosa palabra. Es para mí de grande bendición poder tenerle este segundo culto de Año Nuevo entre ustedes y esperamos que el Señor imparta de su bendición a cada uno de ustedes. Usted piensa que es el segundo culto de año, el primer culto que tenemos en este año, pero no. Nosotros tuvimos un culto en el 77 y en el 76. El culto del viernes pasado fue un solo culto en 2 años a la misma vez. Empezamos en el 76 y terminamos en el 77. Y ahora pues lo que hacemos es continuar lo que Dios ha comenzó en el 74. Ya este es el tercer año y hemos visto que Dios no nos ha faltado en ningún momento, sino que cada día Él ha estado trayéndonos más de sus bendiciones. En esta mañana oí al hermano Adalberto hablándole acerca de los cultos de Sabana Seca que ya concluyeron. Bueno, hace bastante tiempo también yo le dije a los hermanos de Ponce, aquí ya todo ha terminado. Hermano Adalberto también le había hecho el mismo anuncio con la misma sinceridad al pueblo. ¿Y qué ha pasado? Pues lo que Dios había dicho, eso entonces lo que tenemos. Entonces aquellos lugares fueron lugares temporeros en lo que llegaba este tiempo. Llegó este tiempo, entonces al llegar a este tiempo, entonces los lugares temporeros que tuvimos para cada uno reunirse en cada grupo, ahora pues Dios ha hecho un solo grupo. Aquí ninguno es del grupo de Ponce, porque no existe ningún grupo en Ponce ya. Ni en Sabana Seca, ni en Fajardo tampoco. Ninguno es ni de Sabana Seca, ni de Fajardo, ni de Ponce, sino que todos somos de la edad de la piedra angular y nos estamos congregando aquí para oír lo que Dios tiene para hablarnos a nosotros. Bueno, esperamos que el Señor pues nos siga bendiciendo aquí como Él ha comenzado a hacerlo y nos siga dando lo que Él tiene predestinado para darnos aquí a todos juntos como un cuerpo de creyentes. Apocalipsis 19 es la lectura que hemos de tener. Dice así la palabra, comenzando en el verso 7: Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira que no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Oremos al Señor. Dios eterno, he aquí en esta mañana ante tu presencia estamos, y te rogamos, hables a nuestros corazones y nos enseñes tu palabra en esta hora, y nos enseñes, Señor, a cómo estar siempre en victoria. En tus manos estamos, oh Dios eterno, en tus manos yo me encomiendo para que tú, Señor, hagas lo que deseas hacer en esta mañana y hables a tu pueblo. Que tu unción esté manifiesta en esta mañana, hablándole a tu pueblo, y que tu ángel
ese poderoso arcángel esté y haga lo que debe de hacer en esta mañana. Dios eterno, en tus manos nos encomendamos y te lo pido todo en el nombre del Hijo de David, William Marion Branham. Amén, amén. Pueden sentarse. En esta mañana hablaremos o tendremos la enseñanza de la palabra sobre el tema la bienaventuranza de ser invitado. La bienaventuranza de ser invitado ¿a qué? A la cena de las bodas del Cordero. La bienaventuranza de ser invitados a la cena del Cordero. En esta mañana, pues, esperamos que el Señor nos ayude y nos haga claro lo que en este tema Él desea que nosotros sepamos. Hay una bienaventuranza para aquellos que son invitados a la cena del Cordero, y esa cena es la cena de las bodas del Cordero. Ahora, fíjese, esto lo encontramos en Apocalipsis 19, y el ángel le dijo, bienaventurados, le dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Así es que hay una bienaventuranza para aquellos que son llamados ¿a qué? A la cena de las bodas del Cordero. Como podemos ver, esta invitación viene al final de las edades de la iglesia, porque al final de las edades de la iglesia, ahí al final es el tiempo de las bodas. Entonces encontramos que ahí al finalizar el tiempo es que el Señor aparece y es dicho ahí en la palabra de Dios, y a medianoche fue oído un clamor, que son los sellos, he aquí el esposo, salid a recibirle. Y encontramos que ese es el tiempo de las bodas. Pero después de las bodas viene ¿qué? La cena de las bodas. Encontramos que el cuarto Elías nos dice que las bodas son aquí en la tierra, pero la cena es arriba. Ahora encontramos que las bodas son efectuadas en la tierra en una edad terrenal, y luego la cena es arriba en una edad celestial o en un lugar celestial. Encontramos entonces que las bodas ya ocurrieron conforme a la palabra de Dios aquí en la tierra. Encontramos que eso ocurrió, y no solamente eso, sino que nos dice ya la novia, la esposa, está ¿dónde? En el Edén, en el huerto del Edén, y nos es dicho que la esposa está embarazada. Ahora imagínense, si no hubieran ocurrido las bodas, ¿cómo iba a estar embarazada? Algo mal entonces había, porque no debe estar embarazada si no está casada. Y nos dice el cuarto Elías que la novia está ¿cómo? Embarazada. Mientras él estaba aquí en la tierra, dice, está embarazada. Bueno, ¿y cómo ocurrió eso? Pues de la misma manera que ocurrió con María. ¿Ves? ¿Y cuándo ocurrió eso con María? Eso ocurrió en una edad terrenal. Eso ocurrió al final ya de la última edad de la primera dispensación, porque nosotros sabemos que así como la iglesia gentil, así como la segunda dispensación, la dispensación de la gracia, ha tenido 7 edades, también la dispensación de los judíos, o sea, la dispensación de la ley también tuvo ¿cuántas edades? 7 edades. Eso es lo que nos dice el cuarto Elías. Así es que en la séptima edad, cuando ya estaba concluyendo, fue que el arcángel Gabriel le apareció a María, y también le había aparecido a Zacarías. Le había aparecido a Zacarías y le había hablado acerca del precursor que habría de venir, y que Zacarías, cuando regresase a su casa, habría de concebir, de engendrar un hijo en el vientre de su esposa, y su esposa ya estaba viejita, y Zacarías también estaba anciano. Pero Zacarías le dice al ángel, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo va a ser eso? Si ya Elizabeth,
mi esposa y yo ya estamos viejos. Entonces el ángel Gabriel le dice a Zacarías, por cuanto dudaste de mi palabra, de lo que yo te he hablado, quedarás mudo hasta que el niño nazca. Estaba buscando una señal y ahí tiene la señal. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a suceder eso? Por dudar, recibió una señal que no hubiera deseado él haber recibido, quedarse mudo. Imagínese usted en este tiempo, es el que esté buscando una señal de que estas cosas son correctas, y que la señal por dudar le desea que se quede mudo. Así es que es mejor entonces no, ahí tiene la palabra, busque a través de la palabra, a ver si estas cosas son así o no son así. Porque ya tiene 7 edades de la iglesia donde hay suficiente historia de que cada vez que Dios va a hacer algo y que Él ha prometido algo, Él envía un instrumento para hacerlo, porque Él no hace nada a menos que no lo haga a través de un hombre. Entonces ya hay suficiente historia bíblica ahí para usted no estar dudando, sino ir a la palabra y entonces saber que si Él ha prometido algo para este tiempo, pues Él lo tiene que cumplir, y la única forma de Él cumplir lo que Él prometió es consiguiendo a alguien a través del cual Él hacer esas cosas que Él prometió. Entonces, para este tiempo tenemos muchísimas cosas que nos han sido prometidas que Él ha de hacer. Ahora fíjese, nos ha sido prometido que será dado a conocer el 7º sello. Entonces, para Dios darlo a conocer, pues necesita conseguir un velo de carne a través del cual darlo a conocer. No le va a enviar un ángel literal. Imagínense si no puede recibir un ángel terrenal. ¿Cómo van a recibir un ángel celestial? Se van a morir. Pero el asunto de predicar la palabra, eso está en manos de seres humanos. Y si Él ha prometido darle a conocer alguna revelación a su pueblo, Él lo tiene que hacer a través de ¿qué? De carne humana, a través de un hombre. Porque no hay otra forma para Dios revelar su palabra a su pueblo. Porque no harán nada del Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos, ¿qué? Los profetas. Por lo tanto, si Él ha prometido hacer algo, Él lo tiene que revelar a algún profeta, al que le toque en el tiempo en que Él va a cumplir lo que Él prometió. En el tiempo que Él prometió hacer lo que hizo en el tiempo de Lutero, pues allí tenía Lutero. En el tiempo que Él prometió cumplir lo que cumplió en el tiempo de Wesley, pues allí estaba Wesley. Y para cada tiempo Dios ha tenido un instrumento enviado por Dios para vivir en esta tierra, y aún hasta el tiempo en que nace es predestinado por Dios. Aún hasta bajo el símbolo en que nace es predestinado por Dios. Se dice, ¿cómo? Cuando nació el Señor, ¿no apareció en el cielo la señal? Cuando nació el hermano Branham, ¿no apareció también en el cielo? Y aquella mujer, la astróloga, ¿no dice que cuando vio al hermano Branham, vio sobre él la misma señal que ella vio en esa fecha en que el hermano Branham nació, 9 de abril del 1909, me parece que fue? Ella le dijo al hermano Branham, siendo el hermano Branham un joven, y él, pues, usted sabe, él era alérgico a las mujeres, es decir, que era alérgico, no era que las odiaba, ni que no quería saber de ellas, sino que él no era pegajoso con las mujeres. Eso usted sabe que siempre trae problemas. Es más, aún él dice que cuando fue allá a la otra dimensión, a la 6ª dimensión, él dice que le estuvo raro una cosa, y fue que allí las hermanas le abrazaban y le decían, mi precioso hermano Branham, qué bueno que usted haya llegado, nos alegramos que usted haya llegado. Entonces el hermano Branham dice, había una cosa rara allí cuando ellas me abrazaban, y era que yo no sentía ninguna sensación carnal. Y él dice, y usted sabe que yo no dejaría que ninguna hermana hiciera eso conmigo. El hermano Branham no permitía que ninguna hermana viniera con esas cosas a él. Y él lo dice porque cuando eso se hace siempre hay una sensación. No crea que las glándulas del sexo, las glándulas del sexo están regadas en todo el cuerpo. El cuerpo completo es sensitivo a esas cosas, y en algunos lugares es más sensitivo que en otros. Entonces, el hermano Branham dice, aún si una hija, él dice, aún si mi hija me abraza, uno siente una sensación.
O sea, es algo diferente a lo normal. ¿Ves? Porque son, ¿qué? Son dos polos opuestos. Entonces, al ser dos sexos opuestos, siempre hay una sensación. Él dice aún entre padre e hija. Él entonces, ahora si él dice de esa manera, usted y yo no somos más santos que él, ¿verdad? Si él dice de esa manera, él siendo, sabemos que era un varón de Dios santo en el cual ninguno hemos encontrado falta en él. Y si alguno puede señalar alguna falta, yo lo pongo a que lo mire o a que la mire a través de la sangre del Señor a ver si se la encuentra. Así es que, ahora él siendo la persona que era, y el ángel del Señor habiéndole dicho, no fumes ni bebas, ni contamine tu cuerpo, entonces él no correteó con mujeres, ni fumó ni bebió. Y cuando quiso fumar o quiso beber, el ángel del Señor estaba allí. Y cuando trataba de hacer eso, el susto era mayor que lo que quería hacer. Entonces, pues imagínense, entonces, una persona de esa naturaleza, preparada por Dios para la obra que él tenía que hacer en este tiempo, con todo y eso dice que él no permitiría que una hermana viniera a abrazarlo a él. Bueno, ¿y qué de nosotros? Que hemos pasado por tantos problemas en nuestra vida terrenal, que no podemos decir, como dijo el hermano Branham, que nunca llegó a hacer ninguna de esas cosas, ni fumar, ni beber, ni corretear con mujer. Ahora, eso nos deja a nosotros ver que si él se cuidaba, siendo una persona como era, pues imagínense, nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Él ahí dejó huellas para nosotros seguirlas. Ahora, encontramos que él fue allá y vio todo lo que vio y ellos, usted sabe, estaban muy contentas y él dice que allí no había ningún problema en cuanto a eso, ninguna sensación ni nada. Usted sabe, en el otro cuerpo, en el cuerpo teofánico, las glándulas del sexo no están, no hay esa sensibilidad, así es que no hay ese problema de poder pecar, no hay ese problema que hubo allá cuando Eva pecó y cuando Adán llegó a pecar por causa de Eva. O sea que en aquel otro cuerpo, pues no hay ese problema, por lo tanto tampoco en aquel otro cuerpo, tampoco se obtienen hijos como se obtienen a través de estos cuerpos terrenales. O sea que uno no va allí a ese cuerpo, cuando llega a ese cuerpo, uno no va allí para tener hijos, para levantar una familia, como lo hacemos en estos cuerpos aquí terrenales. Tampoco va allí para irse a trabajar, ya sea en construcción, o a la caña, o a tal o cual oficina. Allí uno no va, los que van allí, los que han partido a través de las edades, no van allí sino a descansar de sus trabajos terrenales, a descansar de sus luchas terrenales, a descansar de sus sufrimientos terrenales, porque allí todo lo que hay es que alegría, paz, felicidad, y entonces, imagínese, hasta el estómago descansa, hasta la boca descansa, en el sentido de descansar de comer, porque allí ni se come, ni hay sueño, así es que no necesitan cama tampoco. Así es que allí la cosa es mucho mejor, la sexta dimensión es mucho mejor que esta. Pero ¿y qué de la séptima? Hermano Branham dice, si esto es así aquí, en esta séptima, ¿cómo será un poquito más allá? O sea, un poquito más allá es en la otra dimensión, en la séptima, donde le fue dicho, cuando el hermano Branham dijo, bueno, si llegué aquí, si morí, llegué aquí, yo quiero ver a Jesús, porque Él fue mi Salvador. Él le dijo, no lo puedes ver ahora, Él está más arriba. Está en la séptima. Así es que el Señor no estaba en la sexta, porque la sexta es la sala de espera, es el lugar de reposo, de descanso, y es un lugar de felicidad, es un lugar donde no hay guerra, donde no hay problemas. Y yo pienso de la sexta dimensión, porque allí cuando llegaron donde el hermano Branham, dice que los que llegaron allí eran sus convertidos, y eran millones. Entonces no llegaron allí donde él, los del apóstol Pablo, ni tampoco el apóstol Pablo llegó donde el hermano Branham, tampoco los de Ireneo, ni los de Wesley, ni los de Lutero. Ellos no llegaron allí, no estaban allí, ni los mensajeros estaban allí, en aquel grupo que estaba con el hermano Branham, solamente los que le correspondían al séptimo mensajero. ¿Y dónde estarían los otros? Estaban en la sexta dimensión, ¿pero dónde? Yo pienso que allí sea más o menos como es aquí, pero en un estado superior, usted sabe. Allí apareció su caballo, allí apareció su perro, allí estaba su sillón también, y un sinnúmero de cosas habían allá.
porque él las vio allá. Entonces, allí, entonces será algo así como acá, porque lo que hay aquí es un retrato de lo que hay allá. Realmente el original es allá. Entonces, si esto es el negativo, entonces, fíjese, si esto debe ser algo así, como fue aquí en la tierra con los mensajeros. Bueno, si usted quería ver los convertidos, los correspondientes al primer mensajero, ¿dónde tenía que ir? Pues a Asia. Si quería ver los de Lutero, pues tenía que ir al área de Alemania. Si quería ver los de Wesley, eso es por, no sé si por Francia o por Inglaterra, por ahí. Y si quería ver los de el cuarto Elías, el séptimo mensajero, pues tenía que venir por acá, por América. Yo pienso que ese es algo así allá también. Al área donde él fue llevado al área donde estaban los de él, y podríamos decir fue llevado al área que era tipificado por América. ¿Ves? Pero los de Lutero pues estaban en un área que había sido tipificada por Alemania, y por esa área los de Pablo pues estarían en un área más o menos que fue tipificada por el área de Asia Menor, y así por el estilo. Entonces había que caminar un poquito más. Si hermano Branham hubiera querido ir a ver a hermano Pablo con sus convertidos, pero él no quería ir hacia atrás para las edades de atrás, él quería ir hacia adelante. Él no quería ir hacia donde estaba Pablo, él quería ir a donde estaba Jesús. Entonces, él deseó caminar hacia adelante y le fue dicho, todavía tú no puedes ir a donde él está. Más bien, él vendrá a ti. Y entonces, al él venir a ti, entonces él te va a juzgar a ti por lo que tú has predicado. Y luego, si sales bien, entonces regresaremos contigo a la tierra y tomaremos cuerpo. ¿Qué es eso? Y resucitaremos. Y entonces comeremos. Oh, entonces ellos vienen para acá y si se les da algo, pueden comer. No comió el Señor después de que resucitó. No tenía necesidad de comer, pero comió porque fue invitado. Y él mismo pidió para mostrarle que él era Jesús, que había resucitado, porque ellos creían que era un espíritu. Ellos creían que era un espíritu, y entonces el espíritu, pues, no podía ser tocado, dice el mismo Jesús, no podía ser tocado, o sea, con nuestro cuerpo no podía ser tocado un espíritu. Entonces era que realmente había resucitado y estaba en un cuerpo. Entonces podía ser tocado, y al poder ser tocado, entonces la cosa, usted sabe, era probado porque también podía comer. Así es que, realmente, por lo que vemos, si le tenemos algo a nuestros amados hermanos cuando regresen, pues de seguro van a poder comer. Y eso también va a ser una prueba de que han resucitado. Porque en el cuerpo donde ellos están actualmente, ni se come, ni se bebe, ni se duerme. Pero cuando tengan el cuerpo ya, entonces hayan resucitado y tengan el cuerpo transformado, entonces sí podrán comer y beber. Bueno, estamos en este tema, la bienaventuranza de ser invitado o de ser llamado a la gran cena del Cordero o a la cena de las bodas del Cordero. Como vimos, las bodas ocurrieron aquí en la tierra. La novia quedó embarazada y la novia quedó colocada en la tierra nueva. Ahora podemos mirar entonces lo de la cena de las bodas del Cordero. Nos he dicho que la cena es arriba. Entonces, siendo arriba, entonces la cena de las bodas no será efectuada en ninguna de las 7 edades de la iglesia. Si no es efectuada en ninguna de las 7 edades de la iglesia, entonces hay que mirar hacia arriba, porque de arriba viene el llamado o la invitación para subir arriba, en donde se celebrará o se llevará a cabo la cena de las bodas del Cordero. Ahora fíjese, la invitación o el llamado para esa cena, vamos a buscarlo en la Biblia, porque si es una invitación o es un llamado, y aquí dice que son bienaventurados los que son llamados o invitados a la cena del Cordero, a la cena de las bodas, entonces tenemos que encontrarla a través de la Biblia, la invitación para subir arriba a la
gran cena del Cordero. Esa invitación se encuentra en Apocalipsis capítulo 4. Las edades de la iglesia, para que usted pueda entender mejor el libro de Apocalipsis, mire, el libro de Apocalipsis y Génesis se parecen mucho, corren paralelos, porque Génesis, ahí está toda la semilla. Y acá en Apocalipsis es la cosecha de toda la semilla. Entonces, son los dos libros que más el diablo aborrece. Porque en Génesis está mostrada la caída del diablo y la caída del hombre. Y en Apocalipsis está mostrada, ¿qué? La destrucción, el fin del diablo. Y está mostrado, ¿qué? La restauración del ser humano a su lugar original. Ahora mire, usted encuentra en Génesis que comienza a hablar, Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen, a imagen y semejanza de Dios lo hizo, y todas esas cosas usted la encuentra en Génesis. En un capítulo y después, en el otro capítulo, vuelve y comienza a hablar de la creación del hombre, y dice, y tomó Dios polvo de la tierra, y sopló, e hizo al hombre. ¿Ve? Ahora usted, si no se da cuenta, usted entonces pierde algo muy importante ahí. Fíjese, en los dos sitios habla de la formación del hombre. Ahora, por supuesto, tenemos que entender que él primero lo formó, lo hizo ser un ser espiritual. O sea que Dios hizo a Adán. Primero, Adán era un atributo de Dios. De atributo, luego lo trajo a ser ¿qué? Palabra. O sea, entonces lo trajo a ser, le formó un cuerpo teofánico. Luego de eso, más adelante, después le formó un cuerpo de carne. Y en ese cuerpo de carne, entonces estaba ¿quién? Adán. Entonces él era una palabra hablada hecha carne. Fíjese, él era un atributo de Dios expresado en carne humana. Un atributo porque era un pensamiento de Dios. Luego de ser un atributo vino a ser ¿qué? Una palabra hablada. Vino a ser teofanía. Vino a ser metido en un cuerpo teofánico. Luego de ser una palabra hablada, luego vino a ser una palabra hablada hecha carne. Entonces era el atributo en el cuerpo teofánico y luego metido en el cuerpo de carne. ¿Ve? Adán estaba en esa condición. Por lo tanto, Adán tenía autoridad sobre todo lo que había aquí en la tierra, y esa autoridad que él tenía, él la recibió cuando estaba en el cuerpo teofánico, y luego cuando se hizo carne, o Dios lo hizo carne, pues ya él tenía toda esa autoridad, y a través de carne humana, él podía usar esa autoridad que él tenía, porque él era la palabra. ¿Ve? Ahora encontramos que luego de la caída, entonces, la cosa cambió para los que nacieron en esta tierra. Ahora vamos a ver con detenimiento aquí este llamado a la gran cena del Cordero. Este llamado de subir arriba. Encontramos, fíjese, conforme a como nos dice el cuarto Elías, las edades de la iglesia ocurren del capítulo 1 al capítulo 3 de Apocalipsis. Ya el capítulo 4 es el rapto de la iglesia. Ya el capítulo 4 ocurre arriba. O sea que el capítulo 4 no es algo que se desarrolla aquí en la tierra en edades terrenales, sino que es arriba. Las edades de la iglesia del capítulo 1 al capítulo 3 de Apocalipsis es algo que ocurre aquí en edades terrenales. Que entienda bien eso para que entonces pueda ver de aquello que vamos en esta mañana a estudiar. Ahora vea que siendo la última edad de la iglesia, la edad de la Odisea, a los que vencen en esa edad de la Odisea, a los que vencen ahí, les es prometido ¿qué? Les es prometido sentarse en el trono de Dios. Encontramos entonces que a los que vivan en el tiempo de la edad de la Odisea, al final de la edad de la Odisea, a los vencedores les es prometido que serán trasladados, ¿a dónde? Serán trasladados a la edad
de la piedra angular. Serán trasladados al trono del Señor. Serán trasladados ahí ¿para qué? Para sentarse con Él en su trono. Ahora, yo no sé si usted ha notado que en las edades de la iglesia el Señor estuvo parado en medio de los candeleros. Pero cuando terminan las edades de la iglesia, ahí entonces se comienza la edad de la piedra angular. ¿Trono? En la edad del trono, el Señor no está parado. Él está sentado en el trono. Ahora entienda usted bien lo que significa todo eso. Mientras Él está parado en las edades de la iglesia, pues Él no está sentado en el trono. Pero cuando termina su trabajo en las edades de la iglesia, entonces Él reclama su trono, reclama su lugar, su silla, su asiento, y entonces se sienta en su silla y viene a ser una silla o un trono ¿de qué? Trono de juicio. Nunca se había sentado ahí durante las edades de la iglesia, mientras en las edades estaba parado, caminando en medio de las 7 edades. De una edad caminaba hacia la otra, de una edad hacia la otra, con los 7 mensajeros en su mano. Entonces en cada edad, bueno, en esta edad le toca a tal estrella alumbrar ahí, pero ¿quién era el que los tenía? El Señor, Jesús, Él los tenía, el pilar de fuego, que es Jesús, era el que los tenía y entonces alumbraba en esa edad. Ahora recuerde que las edades de la iglesia fue un tiempo de oscuridad, fue un tiempo de noche. Entonces, por eso las edades de la iglesia está comparada ¿con qué? Con la luna. La iglesia está comparada con la luna porque este mundo estaría viviendo durante todas las edades de la iglesia, estaría viviendo en oscuridad. Entonces, la luna estaría reflejando ¿qué? La luz a este mundo. Estaría alumbrando en este mundo. Y entonces a la luna le alumbraría ¿quién? Le alumbraría la estrella, el mensajero. Y entonces la luz del mensajero sería reflejada a través de ¿quién? De la luna. Entonces, el que alumbra a la luna, el que le da luz a la luna, es el mensajero, la luz. Para cada edad venía a través de ¿quién? Del mensajero de cada edad. Pero el mensajero, ¿de dónde tomaba la luz? De el que lo tenía en la mano. Del sol de justicia. Esos mensajeros, esas estrellas no tenían luz propia. Por eso tenían que recibir la luz, ¿de dónde? Del sol, de Cristo. Por lo tanto, entonces esos mensajeros tenían que recibir esa luz, ¿de dónde? Del trono de Dios. Por lo tanto, el mensaje para cada edad de la iglesia venía del trono de Dios y era colocado en las manos de cada mensajero, y cada mensajero reflejaba esa luz. Era una luz del trono reflejada a través de cada mensajero en cada edad de la iglesia. Por lo tanto, siendo entonces una parte de la luz que había en el trono, porque cada mensajero reflejó una porción, una parte de la luz de la edad de la piedra angular. Si usted pudiera entender eso, entonces se daría cuenta entonces la hora en que vivimos, y entonces usted se daría cuenta que aquellos que son invitados, que son llamados a la cena del Cordero, son subidos arriba, porque arriba es la cena. Entonces son llamados arriba, y al ser llamados arriba son subidos a una edad que es la edad de la piedra angular, son subidos a la edad del trono, donde el Señor prometió a los vencedores de la edad de la Odisea, a los que vencieran ahí y estuvieran vivos en el tiempo del llamado para subir arriba, Él les prometió que se sentarían con Él en su trono. Ahora usted entonces entiende que ese grupo no estaría sentado entonces en la edad de Lutero, ni en la edad de Wesley, ni en la edad de la Odisea. Ellos se sentarían en la edad de la piedra angular. Estarían sentados. Ahora, en la edad de la iglesia el Señor estuvo parado, el mensajero de cada edad estuvo parado, caminando, y así los escogidos también. Pero en la edad del reino, en la edad del trono, en la edad de la piedra angular, ahí hay la promesa de sentarse con el Señor en su trono. Por lo tanto, entonces, así
encontramos, fíjese, en la edad de la iglesia la cinta de oro, en la edad de la iglesia estuvo en la cintura del sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo. Y en la edad de la iglesia el Señor estuvo como sacerdote haciendo intercesión. Y los hijos de Dios a través de la edad de la iglesia estuvieron también como sacerdotes, porque somos reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Y Él es rey y sacerdote también. Cada uno de esos títulos tiene un tiempo para manifestarse y conlleva una posición y también conlleva un trabajo que será efectuado de acuerdo a la forma en que el Señor estará manifiesto en el tiempo que estará manifiesto. Cuando está manifiesto como sacerdote, pues Él está haciendo intercesión, Él está como cordero, entonces no está sentado en el trono, Él no está sentado en el trono, entonces, sino que Él está en el lugar de intercesión. Y los hijos de Dios entonces también están como corderos, entonces ellos están intercediendo por la humanidad, intercediendo por este mundo, clamando por misericordia, para que Dios salve las almas, llevando el evangelio de la gracia, para que la gente se salven, orando por las naciones, orando por los reyes, y así por el estilo. Pero cuando el Señor cambia de cordero a león, pues la cosa cambia también. Y cuando vemos que la cosa estuvo moviéndose, entonces vemos que cuando comenzó el Señor a moverse de cordero a león, entonces encontramos a el cuarto Elías que dice, ya yo ni oro por esta nación. ¿Ve usted? Entonces, los hijos de Dios, ¿cómo van a orar por algo que ya Dios maldijo y que está próximo a ser destruido? ¿Para qué? Para entonces el reino de Dios, el reino milenial, comenzar en esta tierra. No pueden haber dos reinos aquí en esta tierra. No puede estar el reino humano, el reino gentil en esta tierra gobernando y el reino celestial, el reino de Cristo también a la misma vez. Por lo tanto, entonces uno tiene que caer para el otro comenzar. Para comenzar el milenio, tienen que caer los reinos gentiles. Y entonces tiene que cumplir lo que es dicho. ¿Qué? Es dicho, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Cristo. Así es que entonces hay un cambio. ¿Ve? Hay un cambio muy grande. Todo va cambiando de lo negativo a lo positivo. Entonces vemos que a medida que el reino gentil va cayendo, entonces se va levantando ¿qué? El reino de Dios. Encontramos que una piedra no cortada de mano sale de la cima del monte de Sión, para herir en los pies a la imagen que es ¿qué? El reino gentil. Entonces la imagen ya está ¿dónde? En los pies. Comenzó con la cabeza de oro allá en el tiempo de Nabucodonosor. Aquella imagen, aquella estatua que él vio, aquello era ¿qué? El reino gentil. Entonces comenzó con Nabucodonosor, la cabeza de oro, pero al final en los pies, esa imagen es los dedos y la constructura de los pies, la construcción de los pies, eso es barro y hierro. Entonces, cuando está ahí la imagen en ese tiempo, en esa edad, entonces el tiempo en que la piedra no cortada de mano, que sale del monte de Sión, sale y hiere la imagen, que es el reino gentil, la hiere en los pies. La destrucción del reino gentil no podía venir en el tiempo allá de Lutero ni en de Wesley, no podía venir en el tiempo allá de Nabucodonosor tampoco, porque allá estaba comenzando el tiempo del reino gentil, ¿ves? Sino que tenía que venir en el tiempo de el hierro y el barro que construirían los pies de esa imagen. Pero en los pies es que da esa piedra no cortada de mano, ahí da en los pies, y esa grande imagen, ese grande reino gentil, ese grande imperio gentil que ha venido moviéndose a través
de todos estos tiempos pasados, porque el gobierno ha estado en las manos de los gentiles desde el tiempo de Nabucodonosor. Fue quitado de las manos de los judíos, de los hebreos, y fue entonces tomado por los gentiles en el tiempo de Nabucodonosor. Pero esa es la razón, fíjese, por eso era que los judíos, los mismos discípulos del Señor, le decían al Señor, bueno, ¿cuándo tú restaurarás el reino? Nos fue quitado de nuestras manos en el tiempo de Nabucodonosor, cuando fuimos llevados cautivos allá, y entonces de ahí para adelante encontramos que acá en Palestina, pues ya el reino ha estado en tal condición que solamente lo que tenemos es un gobierno local aquí, pero que no tenemos control sobre el mundo entero como en el tiempo de Salomón. Las demás naciones le rendían tributo y les traían a Salomón allá, le traían entonces sus tributos y todas esas cosas. Por lo tanto, entonces, los discípulos están muy interesados en el reino. Mire, ellos estaban más interesados en lo que venía para este tiempo que en lo que estaba ocurriendo para aquel tiempo. Porque ellos pensaban que cuando los profetas del Antiguo Testamento hablaban de la venida del Señor, pues ellos no entendían la primera venida y la segunda venida. O sea que ellos no entendían el plan de redención, ellos no entendían el plan de la segunda dispensación, la dispensación de la gracia. Ellos pensaban que cuando viniera el Mesías, entonces allí ocurría todo y entonces el reino era establecido allí en Jerusalén, allí era colocado el trono. Por eso en una ocasión, cuando algunas personas allá dijeron, ese es el Cristo, ese es el Mesías, ese es el Rey de nosotros. Entonces, ¿qué trataron de hacer? Cuando el Señor vio lo que estaban pensando, dice que se fue de entre ellos. Dice que estaban pensando tomarle para coronarle. Lo mismo que hicieron cuando David. Los gentiles, aquellos gentiles, vinieron y le proclamaron el rey de Israel. Le coronaron allá en Judea, fue el primer sitio, en Judá, fue el primer sitio que le coronaron y allí estuvo coronado como de 3 a 5 años, algo así. Y estuvo reinando sobre Judea como rey por un tiempo. Y luego aquellos mismos gentiles que le habían ayudado para proclamarlo rey y coronarle, aquellos mismos gentiles fueron y hablaron con los demás líderes principales de allá de toda Jerusalén. ¿Para qué? Para que recibiesen a David como rey de toda Jerusalén, de toda Palestina. Y entonces lo lograron y entonces le llevaron también para reinar sobre toda Palestina, sobre todo Israel, y entonces fue colocado en el trono allá en Jerusalén, y allí entonces fue colocado para reinar sobre todo. Pero primero estuvo reinando sobre un grupo, me parece que eran 2 tribus, o 2 tribus y media, eran como unas 2 tribus allá en Judea, y allí estuvo reinando, y luego fue que pudo reinar sobre todos los hebreos. Ahora dése cuenta que quienes le proclamaron y le subieron al trono, ¿quiénes fueron? Valientes gentiles. Le reconocieron como rey, y estuvo reinando sobre ellos. Lo que él decía, David decía, eso era todo. Para ellos eso era así, dice el Señor. ¿Ve usted? Ahora, ve usted que fueron gentiles los valientes que le subieron al trono. Ve usted que él estuvo sentado en el trono como hijo, como rey, y entonces ese fue el plan de Dios. Luego de haber sido rechazado, después subió al trono. Es lo mismo, luego del Señor haber sido rechazado en su primera venida, luego sube al trono. ¿Y qué encontramos conforme a la promesa de Dios? Conforme a la promesa de Dios, encontramos en el mensaje titulado ¿cuál es la atracción en el monte? Y realmente esa es la atracción en el monte. La atracción en el monte, ¿cuál es? El rey sentado sobre su trono. Porque esa es la forma en que esa es la forma o el orden de la venida del reino. Y que viniera el reino sin el rey sentado en el trono. Entonces, si viene y llega el tiempo de la venida del reino, entonces obligatoriamente tenemos que ver al rey sentado en el reino sobre su trono. Si no, entonces, ¿puede haber un reino sin rey? Ahora,
Fíjese, usted sabe, Judea o Judá tiene el símbolo de ¿qué? Del león. De ahí, o bajo ese símbolo fue que él estuvo reinando y fue ahí bajo ese símbolo que él se levantó de cordero a león, ¿eh? De intercesor a rey. Ahora fíjese allá como había un grupito pequeño de gentiles proclamándole rey y subiéndole al trono como rey y luego haciéndole llegar a Israel, a todo Israel, las noticias del rey que ya estaba reinando para que también reinara sobre ellos como rey. Fue un grupo de gentiles quienes le hicieron llegar ese mensaje allá. ¿No es eso lo que la Biblia dice? ¿No es eso lo que nos dice el cuarto Elías? ¿Que los gentiles le llevarán el mensaje a los judíos? Bueno, ahora fíjese, dice aquí, página 22 y 23, dice, en los últimos días habrá una real lluvia temprana y tardía sobre ese pequeño grupo que viene con él. Apocalipsis 19 también dice que hay un grupo que viene con él. Sobre ese pequeño grupo que viene con él, en este pequeño burrito, manso y humilde, sin duda ni denominación, clamando, Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. ¿Cuál es la atracción? ¿O cuál es la cuestión hoy? ¿Cuál es la atracción en el monte? Bueno, ese rey es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese título de Rey de Reyes y Señor de Señores, como ya nosotros hemos estado viendo, ese título, Rey de Reyes y Señor de Señores, solamente es aplicado y conlleva ese título de Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe lo que conlleva ese título? Déjeme ver si por aquí le puedo conseguir. Página 22 del mensaje titulado ¿Cuál es la atracción? ¿Cuál es la atracción en el monte? Cuando él viene así, como Rey de Reyes y Señor de Señores, y viene ese grupito pequeño con él, clamando de esa manera, y reconociéndole y proclamando de esa manera, y gritando de esa manera, entonces, al proclamarlo de esa manera, fíjese, le proclama Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿y hacia dónde va? ¿Cuál es el rumbo? Jerusalén, Palestina, porque el rumbo es la entrada triunfal, la entrada triunfal a Jerusalén. Bueno, allá cuando entró en aquella ocasión, como no venía como rey, aunque era rey, pero no venía como rey, entonces tuvo la entrada triunfal. Para muchos aquello fue una derrota, pero fue la entrada triunfal conforme a lo que él venía a hacer. Venía como cordero y tuvo una entrada triunfal y tuvo una grande victoria sobre el diablo. Y una grande victoria para todos los hijos de Dios. Quizás para la gente de aquel tiempo y los teólogos aquello fue una grande derrota después de haber estado 3 años y medio con ese tremendo ministerio y haciendo las cosas que hizo. Pues quizás la gente pensaron en aquel tiempo, fíjate, toda la gente terminan de la misma manera. Tanta cosa, y mira, murió como murió, contrario a como le proclamaban. Le proclamaban como rey, le proclamaban como salvador, le proclamaban como el Mesías, le proclamaban ser un hombre bueno, y murió como un ladrón, murió como un perverso. Le quitaron toda la ropa. Así es que a una persona que proclamaba ser una cosa, lo sentenciaron y lo mataron como a un ladrón, como a un blasfemador, como a un blasfemo. Entonces fíjese, así pasa y la gente ni se da cuenta que Dios anuncia una cosa y suceden las cosas, y la gente, cuando Dios anuncia una cosa buena, la gente juzga eso ser una cosa mala. Lo que era una bendición y era algo glorioso, la gente llamaron, ¿qué? Lo llamaron ser un blasfemador. Y las cosas maravillosas que él reveló, que él habló, siendo una revelación tan grande, la religión de aquel tiempo llamó a aquellos el ¿qué? Una blasfemia. Él estaba dando una revelación muy grande, que él era el Hijo de Dios. Pero para la religión aquello era la blasfemia más grande, por la cual le condenaron. Porque la sentencia de todo blasfemo era ¿qué? La pena capital, la muerte. Y allí se juntó ¿qué? Siempre cuando Dios hace algo, siempre el diablo junta sus poderes, su poder político y su poder religioso, lo juntan ¿para qué? Para destruir lo que Dios envía.
¿Por qué usted cree que el diablo está juntando la religión y el Estado nuevamente? Como fue leído aquí en la lectura, en ese mensaje titulado El tercer éxodo. ¿Por qué? Porque cuando ve el diablo que Dios envía una bendición para el pueblo de Dios, el diablo trata de bloquear eso, trata de traerle un boicot para que el pueblo no pueda recibir lo que Dios envía. Y entonces trata de cerrar toda oportunidad que haya para que el pueblo reciba lo que Dios trae. Pero en esta ocasión sabemos que el diablo no tendrá la victoria. Sabemos que aunque Ramsés se ha levantado, nos dice el cuarto Elías, Dios tiene un Moisés por el desierto estudiando. Lo tiene allá en el desierto, lo tiene por el monte estudiando, lo tiene en su seminario. ¿Por el monte? Sí, por el monte de Sión. Y Dios lo tiene estudiando. Dios hablándole por su boca, hablándole por la boca de Dios, que es el cuarto Elías, allá en el monte de Sión, en la cima del monte, pues lo tiene. Y de ahí es que baja esa piedra no cortada de mano, que ya ustedes saben que es que, a través de la palabra de Dios, a través de Apocalipsis 11, que usted encuentra que es lo que destruye esta tierra. ¿Cómo es que usted ve que este mundo gentil es destruido? Que las plagas caen de la misma manera que sucedió en Egipto. Dios destruyó a Egipto, Dios arruinó a Egipto. Cuando Moisés salió con el pueblo de Israel de Egipto, Egipto quedó en una ruina. 10 plagas ahí, una detrás de la otra, y la última fue la muerte. Así es que quedó llorando, el pueblo de Egipto quedó llorando. Así es que el juicio comenzó, y desde el primogénito de Faraón para abajo, cayó el juicio de Dios. Así es que todos quedaron llorando. ¿Pero qué pasó? No se conformaron con eso y se fueron a perseguir al pueblo de Dios, que salía, ¿bajo qué? Bajo la dirección de Dios, bajo la dirección del pilar de fuego, ungiendo un profeta y acompañándole un ángel. Vea usted, un profeta, el pilar de fuego y el ángel del Señor. Fíjese, habían 3 ahí, pero todo eso era manifiesto a través de uno, del velo de carne que Dios tenía allí. Pero el pilar de fuego y el ángel del Señor y el ejército de Dios estaba respaldando a ese simple hombre que había llegado allí. Bueno, se le había olvidado todo lo que había aprendido en Egipto. ¿Pero qué pasó? Ahora tenía la enseñanza que no tenía cuando estaba en Egipto. Ahora tenía la preparación que él realmente necesitaba. ¿Para qué? Para no con ejércitos literales y no con fuerza terrenal poder llevar a cabo el tercer éxodo. No con ejército ni con fuerza, más con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y esa es la forma del Señor llevar a cabo sus éxodos. Y tiene 3. Bueno, nosotros somos privilegiados porque vivimos en el tercer éxodo y Dios se perfecciona en 3. Por lo tanto, este es un éxodo perfecto y este es un éxodo que nos mete a una tierra perfecta. Este es un éxodo que llega a toda la perfección. Este es un éxodo en el cual los otros 2 éxodos tipifican lo que Dios habría de hacer en este tercer éxodo. Siendo el tercer éxodo y Dios perfeccionándose en 3, entonces los que salen en este éxodo y llegan, ¿a dónde van a llegar? Llegan a todo lo que es perfecto. Entonces llegan a una tierra nueva, perfecta. ¿Ve? Entonces vemos que la tierra nueva como mensaje, la tierra nueva como mensaje no es el mensaje de Lutero. Aquello más bien era el territorio por donde se venía peleando. ¿Ve? Aquello más bien no es terreno de la nueva tierra. Así es que el mensaje de aquel tiempo no era el mensaje que representaba la tierra nueva. Ahora, vea usted esto. Una cosa es el pueblo que sale en el Éxodo. Una cosa es el pueblo que sale en el Éxodo como grupo. Otro es el pueblo que sale en el Éxodo como edad. Y otro es el pueblo que sale en el Éxodo como individuo. Como individuo,
Entonces, el pueblo que sale en el Éxodo llega ¿a dónde? A una tierra nueva que fluye leche y miel. ¿Y eso es qué? Como individuo, entonces usted llegará ¿a dónde? A un sitio perfecto. Y eso para usted y para mí, como individuo, cuando hayamos llegado por completo, eso será ¿qué? Un nuevo cuerpo que habremos de tener, en donde no hay necesidad de nada. ¿Ve? Una tierra que no hay necesidad de nada, que lo tiene todo. En esta tenemos necesidad de muchas cosas. Pero también encontramos el pueblo, el grupo del pueblo, el cuerpo de creyentes que va hacia una tierra nueva, y como hemos leído en otras ocasiones, Elías, el cuarto Elías dijo: las puertas sean reverentes, estén preparados, porque las puertas a la tierra nueva de un momento a otro pueden abrirse. Página 151, párrafo 1347 del libro de notas dice: no traten de edificar sobre cualquier otra cosa, pero quédense humildes ante el Señor su Dios, porque parece que las puertas pueden abrir a la tierra prometida pronto. Entonces entraremos con el verdadero canto y regocijo cuando la novia y el novio tomen su lugar en el trono. Entonces, para tomar el lugar en el trono hay que ¿qué? Hay que entrar a la tierra nueva. Y para entrar a la tierra nueva, la puerta se tiene que abrir. Bueno, de eso es que estamos hablando en esta mañana. Bienaventurados los que son llamados ¿a dónde? A la cena de las bodas del Cordero. Porque los que son llamados a entrar a la cena de las bodas del Cordero son los que son llamados a entrar a la tierra nueva cuando se abre la puerta. ¿Ves? Entonces él entonces tendrá su mensajero ahí con la revelación, como tuvo Pedro allá, con la revelación, con la llave para abrir la puerta a la segunda dispensación. Así él tendrá también ahí, estará la llave para abrir la puerta a la tierra nueva, a la tierra prometida, que es que esa tierra nueva viene a ser la nueva edad, que es una edad eterna, una tierra nueva, una tierra que fluye en leche y miel, una tierra que lo tiene todo, una edad que lo tiene todo, una edad perfecta, por lo tanto, siendo una edad perfecta, entonces habrá un mensaje perfecto. Entonces ya no habrá necesidad de estar comiendo el maná que se comía a través de la trayectoria de las edades de la iglesia. ¿Ve? No habrá necesidad de usted comerse el maná que vino en el tiempo de Pablo, o en el tiempo de Lutero, o en el tiempo de Wesley. No, porque ya eso es maná de otra edad, de otra dispensación. No habrá necesidad entonces de comerse el alimento o el mensaje que era para la segunda dispensación, porque ya usted se lo había comido cuando estaba en el tiempo pasado. Entonces, y recibió la fuerza que necesitaba para entonces poder entrar a la tierra prometida. Pero en la tierra prometida, entonces ya no cae más maná, porque desde el momento en que el pueblo llegó a cierto lugar y cruzó el Jordán, entonces, ahí entonces comieron del fruto de la tierra, del fruto que había ahí, no se necesitó entonces más maná, porque desde ese día en adelante ya no cayó más maná. ¿Por qué? Porque ya habían entrado a una tierra de promesa, una tierra de provisión, donde el Señor, ahí en esa tierra, es que Él estaría sobre su trono, porque esa tierra es el lugar donde Él se sienta en el trono para reinar, pero no en el desierto. En ninguna de las edades Él se sentó para reinar como rey, sino que es en la edad de la piedra angular donde el trono es colocado y preparado, y entonces ahí Él reina como Rey de Reyes y Señor de Señores, y ahí es que Él se da a conocer a su pueblo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, esto de Rey de Reyes y Señor de Señores es algo que usted tiene que entender. Fíjese, si Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, Rey de Reyes,
No es solamente rey, sino rey de reyes. Entonces, note usted aquí en la página 22 del libro o del mensaje titulado ¿Quién es este Melquisedec? Dice, note sus títulos. Rey de justicia. Ahora en Hebreos 7:2, rey de justicia y rey de paz. Él es dos reyes. Ahora miren, Hebreos 7:2, rey de justicia, también rey de paz. Él es dos reyes allí. Ahora, puesto que él ha venido en la carne y recibido arriba su cuerpo, en Apocalipsis 19:16, él se llama el rey de reyes. Él es todos los tres de ellos juntos. Ahora no es dos, sino tres. Él es los tres a la misma vez. Rey de reyes quiere decir que él es tres reyes a la misma vez. Bueno, vamos a ver un poquito aquí. Si él es tres reyes a la misma vez, entonces a la misma vez él reina en una forma triple. Vamos a ver un poquito aquí. Él es tres reyes a la misma vez. Él se llama el rey de reyes. Él es todos los tres de ellos juntos. Ven, ahora ustedes vieron que Apocalipsis 19, cuando él viene como rey de reyes y señor de señores, ¿qué es eso? Se lo voy a leer para que usted, porque es que ya hemos entrado al 77, iba a decir 54 o por ahí, o 57, hubiera tenido que decir 1950 y pico. Ya usted sabe de lo que estoy hablando. Así como Dios trató 1954 años con los judíos, trata 1954 con los gentiles. Bueno, ahora fíjese, página 256 del libro de los sellos dice, pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Cuando aparece sobre la tierra, pues para que le vean sobre la tierra tiene que estar en carne humana, porque ¿cómo le van a ver sobre la tierra si no está en carne humana? Porque Dios es espíritu. Ahora, cuando Él aparece sobre la tierra conforme a Apocalipsis 19, es que Él es rey de reyes y señor de señores. Y es que la palabra de Dios encarnada en un hombre. La palabra de Dios encarnada en un hombre, rey de reyes y señor de señores. Es tres reyes a la misma vez cuando la palabra de Dios está encarnada en un hombre aquí en la tierra conforme a Apocalipsis 19. Bueno, ¿y qué tres reyes a la misma vez es Él? Vamos a ver entonces esos tres reyes que Él es a la misma vez. Dice, Él es los tres de ellos juntos, no separados, y como dice que es que cuando Él aparece sobre la tierra, y ya usted sabe que cuando aparece sobre la tierra aparece y pone un pie sobre el mar y otro sobre la tierra. Cuando aparece sobre la tierra, aparece también con el arco iris alrededor de su cabeza. Ya ustedes ven, y entonces de lo que se trata todo esto. Ahora, Él es los tres reyes a la misma vez, ¿ven? ¿Ven? Ahora vamos a ver los tres reyes. Y no son los tres reyes magos. No son los que vienen por ahí. Dice, Rey Dios. Porque Dios siempre es Rey. Rey Dios. ¿Eso es qué? Dios es espíritu. Él es el Dios eterno, el espíritu eterno. Y Él es el Rey sobre todos los espíritus. Él reina sobre todos y ellos todos lo obedecen. O sea, la dimensión de más arriba, donde está Jesús. O sea, donde no pueden ir los que están en la sexta dimensión. Donde el hermano Branham dice, bueno, y si esto es así aquí, tan glorioso en la sexta dimensión, ¿cómo será más arriba en la séptima?